En la clase de hoy vamos a ver, todavía aplicado a líquidos, las pérdidas de presión a través de las tuberías, pero esta vez vamos a ver dos métodos. Estos métodos son el método Helmich y el método inglés. En principio vamos a hablar del método Helmich. Este método es particular porque se lo utiliza solamente en el sistema inglés. Todas las gráficas y todas las tablas que se han preparado en este método están orientadas al sistema de medición inglés únicamente. Y para ello vamos a variar y vamos a ver algunas variaciones respecto a la nomenclatura. Para empezar, como ustedes tienen en pantalla, B mayúscula es el caudal que está medido en barriles por hora, pero a la temperatura de 60 grados. De manera que esto va a corresponder a un barril fiscal. Luego, B' también significa un caudal que está medido también en barriles por hora, pero ahora es a la temperatura de flujo, que debe ser diferente de los 60 grados Fahrenheit. Puede ser menor o mayor a 60 grados Fahrenheit. Luego tenemos U mayúscula, que es la viscosidad Seibel. También esta viscosidad está medida a temperatura de flujo, es decir, a la misma temperatura que el caudal B', y está medido en Second Seibel universal, en inglés o en español, segundos universales Seibel, y tiene su abreviación como SSU, que es otra medida, otra manera de poder expresar la viscosidad. Luego tenemos la viscosidad cinemática, la que siempre hemos estado analizando, también a temperatura de flujo, y para la utilización de esta ecuación va a estar en centi-stock. S va a ser la gravedad específica del fluido, pero a temperatura de flujo. D es el diámetro de la tubería, que está en pulgadas. F es el factor de fricción, el de Fanning, el que hemos analizado y hemos calculado con la ecuación general de flujo, pero en este método se llama el factor de Pigot. Por eso es lo mismo. Fanning o Pigot es exactamente lo mismo. RE es el número de Reynolds y delta P es la pérdida de presión por fricción, pero esta vez ya no es por unidad de longitud, sino es por cada 1000 pies de la tubería y por lo tanto está en PSI. Este método tiene las siguientes limitaciones, que es solamente calcular las pérdidas de presión en la tubería, no calcula en accesorios, por lo tanto es solamente en el segmento de la tubería. Solamente es aplicable a líquidos. Para tuberías de acero. Y que estas tuberías de acero no estén recubiertas, es decir, tuberías aisladas, lo que significa que el flujo va a ser isotérmico. Entonces, va a seguir 4 pasos para poder resolver este método, las pérdidas de presión por fricción. Entonces, vamos a ver, según el texto, el paso 1 nos dice si la viscosidad Seibel, U, ¿cierto?, a la temperatura de flujo es menor que 324 unidades Seibel, debo encontrar la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática debo encontrarla en la figura número 1. Entonces, la figura número 1 ustedes tienen también allá en su texto, al final. Pero acá yo tengo una ampliación de la última parte. ¿Okay? Vamos a buscar esta lámina. Para que podamos explicarla con mayor detalle. Y luego vamos a ver la ampliación. ¿Ok? Esta es la figura 1. ¿Ok? Donde podemos encontrar
la viscosidad cinemática, partiendo de la viscosidad Seibel. Entonces acá, si ustedes se fijan en esta gráfica, nosotros vamos a partir en el lado izquierdo tenemos la viscosidad Seibel y en el lado derecho tenemos la viscosidad cinemática. En la escala parte de 0 y llega hasta 75 unidades Seibel. El siguiente grupo parte de 75 y llega hasta 190. El siguiente grupo parte de 190 y termina en 270. Y el cuarto grupo parte de 260 hasta 330. No necesitamos más hacia arriba porque la norma dice que si es menor a 324, vamos a estar más o menos en este rango. Entonces la figura que yo las tenía hacia arriba para mostrarles, ¿ok? Es esta, es la última, ¿no es cierto? Donde al lado izquierdo tengo la viscosidad Seibel y al lado derecho tengo la viscosidad cinemática. Entonces, nos dice que debemos utilizar esta gráfica para transformar. ¿Cómo transformamos? O sea, yo voy a partir, por ejemplo, de 300. Voy a tomar como base, que me dan como dato, que la viscosidad de este fluido es 300 unidades Seibel, es decir, parto acá. Si la temperatura fuese de 50 grados Fahrenheit, si fuese de 100, 150 y hasta 200. Entonces, otra de las limitaciones es que este método sirve para fluidos que circulan por tuberías entre 50 y 200 grados Fahrenheit, incluido el agua. Entonces, esto toma ¿por qué? Porque por debajo de 50 grados Fahrenheit, el agua, que va a ser el fluido que tiene mayor posibilidades de volverse sólido que el resto de los hidrocarburos, lo va a hacer a 32 grados Fahrenheit y en 50 ya empieza a solidificar, por lo tanto ya no es un líquido, se vuelve una solución. Y cuando pasa los 200, haciendo referencia al agua, 212 grados Fahrenheit es el punto de ebullición, entonces a partir de los 200 el agua empieza a evaporarse, entonces vamos a tener dos fases. Por lo tanto el método no sirve. Entonces solamente es para líquidos entre 50 y 200 grados Fahrenheit. Entonces, si por ejemplo tenemos que es 300 la unidad Seibel y quiero determinar la viscosidad a 50 grados, estamos sobre la misma línea, de manera que salgo perpendicular y la viscosidad cinemática en este caso va a ser de 65, directo, de 300 a 65. Como ven, son métodos aproximados, ¿cierto? Ahora, si la temperatura fuese a 100, tengo que bajar hasta interceptar la curva de 100, que sería este punto, y luego salir. Entonces me va a dar 64.8, ya no es 65. Si es 300 y mi temperatura es 150, bajo hasta acá. Y luego salgo paralelo, me va a decir que ahora es 64.6. Si mi temperatura es 200, voy a llegar acá y me dice que es 64.5. Si bien la variación no es mucha, pero se toma en consideración y puedo hacer una evaluación en esta gráfica. ¿Ok? Si alguien tiene dudas, al final me va a preguntar cómo se evalúa esto. Entonces ya hemos puesto las limitaciones y esto nos indica que vamos a trabajar en el sistema de Centi-Stokes, transformando de esa manera. ¿Okay? Ese es el paso 1 de esta metodología. Ahora, nos vamos a ir al paso 2. En el paso 2 dice, con la temperatura de flujo, determine B', usando la figura 2, que es esta, o la figura 3, que es esta. ¿Okay? Vamos a utilizar dependiendo de los datos. ¿Okay? Entonces, vamos a partir del dato más simple. Primera observación que ustedes toman en cuenta. Habitualmente en los libros, voy a ampliar un poquito para que podamos ver mejor. ¿Ok? Habitualmente en los libros, ¿ok? Habitualmente nosotros en los libros tenemos que los gráficos están el 2 y el 3 en ese orden,
y no como están acá. Si ustedes se fijan, yo he puesto el 3 y el 2. Pero esto lo he hecho con un propósito. Si ustedes se fijan, en ordenadas, yo tengo la temperatura de flujo en grados Fahrenheit en los dos gráficos, en el 3 y en el 2. Luego, la escala de la derecha del primer gráfico y la escala de la izquierda del de la derecha son exactamente las mismas y están en grados API. 70 para 70, 50 para 50, 25 para 25, 15 para 15. De manera que voy a utilizar esta escala común para ambos gráficos. Caso más sencillo. ¿Qué tengo que determinar yo de estas dos gráficas? Tengo que determinar K, que es este factor que está acá. Porque, si ustedes se fijan en la parte inferior, yo voy a tener esta formulita. B' va a ser igual a K por B. Este es el caudal medido a 60 grados Fahrenheit y este es a otra temperatura diferente. Y lo que tengo que encontrar es K. Entonces, si yo dispongo como dato de los grados API y la temperatura, solo utilizo el gráfico 2. Entonces, acá ustedes se fijan, por ejemplo, 35 grados Fahrenheit y la temperatura es 100. Entonces, este es 100 y tengo que ir a interceptar y por la curva que pasa. La curva que pasa es esta, que corresponde a 1,01. Entonces, K va a ser 1,01 multiplicado por B y estoy corrigiendo. Segundo caso, que es más complicado, que no me den los grados API, pero sí me dan la gravedad específica. Entonces, para eso utilizo el gráfico 3 primero y luego el 2. ¿Qué tengo que hacer? Al tener la gravedad específica y la temperatura, encuentro los grados API. Por ejemplo, si mi temperatura es de 100 grados, ¿no es cierto? Y el grado API es de 80, entonces tengo que ir por 100 hasta interceptar la curva de 80, que va a ser este valor. Con este valor de 80, encuentro los grados API, 45. Me paso al otro gráfico con 45. Con 100 grados, otra vez, intercepto la curva y me corresponde a 1,02, que es K. Entonces, esta gráfica, ¿qué me hace? Ustedes se acuerdan que tienen una fórmula para convertir los grados API en densidad o gravedad específica o la inversa. 131.5, etcétera. Esa formulita es este gráfico. Entonces, pueden utilizar la fórmula o pueden utilizar este gráfico. Repito, si tienen los grados API y la temperatura de flujo, solo utilizan la 2. Si les dan gravedad específica y la temperatura de flujo, utilizan primero la 3, encuentran los grados API y luego encuentran K en la número 2. Con eso hemos cumplido el paso número 2. Nos vamos a ir ahora al paso número 3. El 3 me dice que debo determinar el tipo de flujo. Y el tipo de flujo lo tengo que determinar con estas dos fórmulas. ¿Qué es lo que tengo que saber acá para determinar el régimen de flujo o el tipo de flujo? Es el número de Reynolds. Por lo tanto, tengo que calcular. Ahora, en este sistema del inglés, cambian un poco los límites de las velocidades críticas referidas al número de Reynolds por el hecho de que trabajamos solo para líquidos en segmentos de tuberías de acero y temperatura constante. Entonces ahora, de 0 a 1700 es flujo laminar, de 1700 a 2500 es transición y de 2500 adelante es turbulento. Entonces ahora tenemos que determinar ese número de Reynolds. Entonces, para determinar el número de Reynolds tenemos dos opciones. Primero, si la viscosidad Seibel es menor a 324, tengo que utilizar esta fórmula. Para eso, en el paso 1, yo transformé ya mi unidad Seibel, que es menor a 324, a cinemática. Entonces tengo R1 por B', que acabo de corregir con esta fórmula, y la gravedad la viscosidad cinemática, que la he encontrado en el paso 1, y solamente me falta definir R1.
¿ok? Que vamos a encontrar en la tabla número 1, que la vamos a ver a continuación. Pero, si el número de Reynolds es mayor a 324, debo utilizar esta otra forma, donde, como es mayor, ya no necesito transformar a viscosidad cinemática. Trabajo con la viscosidad Seibel, pero necesito calcular R2. ¿Okay? R2, como les digo, van a encontrar en la tabla 1, donde ustedes van a tener el diámetro nominal, el diámetro interno, el espesor, el peso. Y al lado van a encontrar R1 y R2. Ok, vamos a ver, igual en la tabla, que vamos a tener al final, que está puesta también. No, creo que no está puesta acá. Ya, de todas maneras, yo les voy a proporcionar. No, no está puesta acá. ¿Ya? Yo les voy a proporcionar igual esta tabla al final de la clase cuando tengamos que hacer las respuestas. Fíjense que es la tabla 1, donde yo voy a encontrar los valores de R1 y R2. Si necesito R1, utilizo en la fórmula del Seibel menor a 324 y utilizo el R2 si es mayor a 324 y está en unidades Seibel. Y con eso determino el número de Reynolds en este rango. Hasta 1700 laminar, entre 1700 y 2500 transición, y si es más de 2500 es flujo turbulento. Entonces ahí ya me he posicionado. Ese es el paso 3. Y el paso 4 tiene 4 alternativas. La primera alternativa y la segunda son para flujo laminar, donde la diferencia va a ser la viscosidad. En el primer caso, si la viscosidad Seibel es menor a 324, ¿ok? Y el Reynolds es laminar, es decir, menos de 1700, la caída de presión delta P tengo que calcular con P1 la densidad, perdón, la viscosidad en centipoises, cinemática, la gravedad específica y B' corregido. Entonces ven que el caudal ahora, igual que la velocidad, es lineal. Ahora, la otra alternativa para laminar, es decir, menos de 1700, pero que la viscosidad Seibel sea mayor a 324, tengo que utilizar P sub 2. Y en lugar de la viscosidad cinemática, utilizo la viscosidad Seibel. La utilizo también la gravedad específica y B' corregido. Y con eso hallo delta P. Es decir, P1 y P2 también vamos a hallar en la tabla 1, que vamos a ver a continuación. La tercera opción es, ahora ya no me interesa la viscosidad, pero sí que el Reynolds esté entre 1700 y 2500. Tengo que utilizar esta forma. Delta P, la caída de presión por cada 1000 pies, va a ser igual a 0.047 P sub 3. Gravedad específica, B' al cuadrado. Entonces, fíjense que es consecuente con las pérdidas de energía por fricción. Y finalmente, cuando tengo flujo turbulento, no interesa tampoco la viscosidad. Estamos más de 2500, la caída de presión voy a calcular con delta P igual. Factor de fricción, o fanning o pigot, cualquiera de los dos, P sub 3, gravedad específica, B' al cuadrado. Y entonces, de acá, en la misma tabla que hemos encontrado, R1 y R2, también puedo encontrar P sub 1, P sub 2, P sub 3 para transición y para laminar de la misma manera. ¿Ok? Y nos faltaría determinar lo que es el factor de Pigot. Entonces, el factor de Pigot, F, para utilizar solamente en flujo turbulento, tengo que calcular de la figura 4. ¿Okay? Y la figura 4 la vamos a ver que está acá al final, que es esta. Esta es la figura 4. ¿Okay? Entonces, esta figura es un poco complicada y yo les sugiero que me sigan para que podamos determinar. ¿Okay? Quiero ver si esta, a ver, vamos a checar, esta no la puedo dar la vuelta, ¿cierto? Sí puedo. A ver, espérenme, la vamos a copiar. Aquí. Una nueva. ¿Dónde la vamos a copiar? Pues
creo que podemos darle la vuelta. Ya, ahora. Listo. Ok, ahí ya la dimos la vuelta, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ustedes tienen que fijarse, no está completa, pero a ver si podemos reducirla, vamos a poder conseguirla completa. Ya está. Ok, entonces, en esta ustedes tienen que fijarse, vamos a seguir el ejemplo que es la línea roja que está puesta acá. Espero que no se haya movido. Entonces, para encontrar el factor de fricción o factor de Piggott, tengo que partir por el diámetro nominal, que está en pulgadas. Entonces, en este ejemplo, me dice que el diámetro es de 6 pulgadas, la viscosidad Seibel es de 40, el caudal es de 2000 barriles por hora, el número de Reynolds calculado es de 1700. Entonces, con esos valores yo tengo que encontrar el factor de fricción. Y acá vamos a hacer la siguiente especulación. Primero, partiendo de el 6 pulgadas de diámetro nominal, tengo que interceptar la curva de viscosidad Seibel. Ustedes se fijan, acá en el centro dice viscosidad Seibel. Y este corresponde al número de 40. ¿Okay? El número 40 va a constituir el punto de partida. Lamentablemente aquí no veo, pero en este punto A me va a hacer una prueba para ver si los 40 de unidades Seibel que he calculado equivalente a 3.8 más o menos de viscosidad cinemática es cierto o no es cierto en la gráfica 1. Esto me sirve una comprobación porque voy a seguir esta línea. Síganme el cursor hacia abajo, siguiendo la misma línea de 40 hacia abajo. Acá, ustedes que tienen el gráfico a mano, aquí van a ver la viscosidad Seibel, o perdón, la viscosidad cinemática. Entonces, este punto me permite comprobar el paso 1. ¿Ok? Luego, yo defino este punto. Una vez que he definido eso, voy a definir el caudal corregido, que es B', que en el ejemplo me dice que es 2000. Entonces, este es el valor de 2000. ¿Ok? Y voy a trazar una línea paralela y voy a interceptar la línea que parte del punto A, que es la línea roja, que dice ejemplo, hasta interceptar los 2000 barriles. Aquí tengo otro punto, que es el punto B. Este punto B tiene que darme una referencia si calculé bien o mal el número de Reynolds. El número de Reynolds me dicen que está en 1700. Entonces, si ustedes se fijan y me siguen el cursor, este valor es de 100.000, 150.000 y este es de 200. Este punto pasa aproximadamente por 170.000, que es el valor del número de Reynolds. Entonces, quiere decir que este punto está bien. Luego, siguiendo la misma trayectoria del número de Reynolds, de las líneas del número de Reynolds, voy a interceptar a un grupo de curvas que corresponden nuevamente a los diámetros nominales. En mi caso es 6 pulgadas, entonces tengo que tomar este grupo, que es de 6 hasta 12. Y voy a interceptar esta curva. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea punteada intercepta este punto. Y de este punto salgo en 90 grados. Y determino el factor de fricción, que aquí es mucho más fácil. Como ven, este es 0.015, 16, 17, 18, 19 y 0.2. Entonces, como coincide con ese valor, es 0,019 el factor de fricción que puedo reemplazar en la fórmula anterior. Y es de esa manera como calculo el factor de fricción. ¿Ok? Bien, ese es el sistema Helmholtz, que solamente determina la caída de presión por fricción por cada 1000 pies de tubería. Luego vamos a tener el método inglés, que tiene tres maneras o tres formas de calcular tres parámetros diferentes. El sistema inglés calcula las caídas de presión también, calcula o estima
el diámetro y estima la capacidad máxima de una tubería. El sistema inglés también tiene restricciones para líquidos, tuberías desnudas, tuberías de acero y solamente en segmentos. ¿Okay? Entonces, acá, en el sistema inglés ahora, nosotros vamos a ver cómo podemos determinar estas caídas de presión. Ok, lo primero que vamos a hacer es utilizar este gráfico. En este gráfico vamos a calcular, este es un gráfico del diagrama de Fanning, el mismo que hemos visto en la ecuación general de transporte, pero esta vez está restringido, está limitado a tuberías de acero. Entonces, como ven, tenemos una curva para flujo laminar, tenemos dos curvas, que una es para acero comercial, la superior, y la de abajo es para acero liso, es decir, sin rugosidad. ¿Ok? Entonces, las tres curvas son solamente para acero, en flujo laminar, en transición que no hay, y en turbulento que debemos distinguir si es tubería común o es tubería lisa. La caída de presión se calcula con esta fórmula. 2 veces el factor de fricción que vamos a calcular acá, que es el mismo, la longitud de la tubería, ahora acá no hay que aumentar nada porque es solamente de la tubería, U es la velocidad del fluido al cuadrado y ρ es la densidad del fluido, G aceleración, D diámetro. Entonces, con esta ecuación calculamos los parámetros de longitud, velocidad, densidad y diámetro, los conocemos. El único inconveniente es calcular el factor de fricción, que igual lo podemos calcular como lo hacíamos anteriormente. Necesitamos ahora conocer el número de Reynolds y el tipo de acero. Si es comercial, que es rugoso, o es liso. Si es liso, interceptamos la primera curva. Si es rugoso, la segunda curva, salimos a la izquierda y calculamos el factor de fricción. Sin ningún problema. Pero ahora tienen que tener en cuenta que el número de Reynolds tiene que estar en función de las unidades del sistema inglés, donde vamos a tener que este diámetro tiene que estar en pies, la velocidad en pies por segundo, la densidad en libras por pie cúbico y la viscosidad libra-pie segundo. ¿Sí? Y acá tenemos que ver si el número de Reynolds es menor a 2000 o es mayor a 2000. Vale decir que el sistema inglés no considera el sistema de transición, solamente o laminar o turbulento. En laminar podemos calcular con esta fórmula, 16 sobre el número de Reynolds o utilizar esta gráfica. O sea, como va a ser menos de 2000, que es este valor, acá es 2000, entonces podemos utilizar, por ejemplo, si fuese 1000, utilizamos este valor, interceptamos la curva. Aquí no importa si es rugosa o es lisa y calculamos el factor de fricción, 0.015, listo, nada más. O reemplazamos en esta ecuación 16 dividido 1000 y me va a dar el factor de fricción. Tan sencillo como es. ¿Cuándo es el flujo turbulento más de 2000? De igual manera, calculo el Reynolds, primer curva, intercepto para las tuberías lisas, la segunda para las tuberías rugosas, salgo hacia la izquierda y determino. Pero también tienen fórmulas, porque ahora, si ustedes se fijan, estas que eran antes curvas, en función de la rugosidad, ahora son líneas rectas. Por lo tanto, también puedo utilizarla en función de la línea recta. Y me dice que si la tubería es lisa, tengo que utilizar esta fórmula, factor de fricción 0.04 dividido el número de Reynolds elevado a la 0,194. Y si es tubería de acero comercial, 0.04 dividido el número de Reynolds elevado a la 0,172. Entonces, con ello, yo puedo calcular por gráfica o puedo calcular por fórmula el factor de fricción, reemplazar en la fórmula y obtengo la caída de presión. ¿Okay? En este caso, la caída de presión va a estar en libras por pie cuadrado. ¿Okay? Bien, ese es el primero.
El segundo objetivo del método inglés es poder hacer una estimación del diámetro. O sea, para hacer la estimación del diámetro lo hace también analizando para líquidos el número de Reynolds, la ecuación de la continuidad, y hace una serie de consideraciones para despejar el diámetro, que están orientadas en esta ecuación. ¿Okay? ¿Dónde vamos a calcular el parámetro A? El parámetro A va a ser la caída de presión total, que es la que hemos calculado en el paso 1, G, la aceleración de la gravedad, L, la longitud de la tubería, que tiene que estar ahora en pies, elevado a 1 medio, la densidad elevado al cuadrado, el caudal elevado a 3 medios y la viscosidad 5 medios. Y seguimos manteniendo el sistema inglés, por lo tanto, caída de presión, libras por pie cuadrado, aceleración de la gravedad va a estar en pie sobre el segundo cuadrado, la longitud va a estar en pies, la densidad en libra pie cúbico, el caudal en pie cúbico por segundo y la viscosidad en libra pie segundo. Entonces, de esa manera obtenemos un parámetro adimensional A, donde ustedes pueden ver que en esta ecuación no entra para nada el diámetro. Entonces, este parámetro A nos va a servir para utilizar estas dos gráficas, ¿ya? Estas dos gráficas, vamos a ampliarlas también un poquito. Estas dos gráficas tienen ciertos límites que vamos a analizarlos. ¿Okay? Por ejemplo, si mi valor del parámetro A va a estar en el lado izquierdo, en el centro, en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Okay? En los cuatro va a tener el mismo valor. Y los valores de este parámetro A tienen valores altos, desde 10 a la 7 hasta 10 a la 19. Esos son sus valores habituales, normales. Entonces, si el valor de A está entre 10 a la 7 y 10 a la 10, utilizo la parte izquierda del primer gráfico. Entonces, ¿cómo tengo que operar? ¿Okay? Entonces, para operar, lo que hago es, vamos a suponer que es 10 a la 9. Entonces, voy a entrar con 10 a la 9, intercepto esta curva que corresponde a este lado, y luego de esta curva voy a bajar hacia las ordenadas y voy a obtener el número de 10 a la 4. 10 a la 4 corresponde al número de Reynolds, que está en función de la velocidad o está en función del caudal. Mejor si está en función del caudal. ¿Okay? Entonces, tomando ese valor, puedo obtener. Ahora, si el valor está entre 10 a la 10 y 10 a la 13, voy a utilizar el otro lado de la ecuación. Vamos a darle la vuelta a esta cuestión. Y ahora vamos a tener que, por ejemplo, mi valor es de 10 a la 12. Voy a obtener esta curva y me voy a bajar hasta ordenadas por acá. Y el valor me va a dar 1,05 o 1,075 más o menos por 10 a la 5, que es el número de Reynolds. Si el valor está entre 10 a la 13 y 10 a la 16, utilizo el otro lado, que es este. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, este valor que va a ser de 14, 10 a la 16, intercepto esta curva, bajo hasta ordenadas y voy a obtener 3 por 10 a la 6 como número de Reynolds. Y por último, si está entre 10 a la 16 y 10 a la 19, utilizo este otro lado de la ecuación. Intercepto el valor, bajo acá y me va a dar el valor de 5 por 10 a la 7 como número de Reynolds. Entonces, al obtener ese valor del número de Reynolds, después de tener esta ecuación, voy a obtener el número de Reynolds. Y en el número de Reynolds tengo el diámetro, de donde puedo despejar el diámetro, que es el único desconocido, y de esa manera hago una estimación.
El diámetro obviamente me va a dar en pies. ¿Ok? Luego, el otro método es de poder calcular, ahora tengo que volver, este está bien. Tengo que calcular ahora la capacidad máxima. Para calcular la capacidad máxima, tengo que buscar ecuaciones que no estén en función de la velocidad ni del caudal, o tener un parámetro que esté en función de la velocidad y el otro no, como es el caso. Entonces, igual, esta primera curva es si el flujo es laminar y estas dos son para flujo turbulento. La primera es para tubería lisa y la de abajo es para tubería comercial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular el parámetro X. ¿Okay? Al tener el parámetro X, sabiendo el tipo de tubería, intercepto, por ejemplo, si fuese comercial, salgo a la